Buenos días a todos, es una bendición estar juntos una vez más a través de este medio de comunicación que es la internet. Así llegamos hasta sus hogares. El propósito del mensaje es con la finalidad de alimentarnos espiritualmente en la palabra del Señor y que como familia podamos todos congregarnos alrededor de la mesa y poder dar una palabra que conforte, que también aliente y que fortalezca la fe. De esa manera se está trabajando o buscamos de alguna forma sembrar la semilla de la unidad en la familia. Bien, pues esta mañana estamos juntos reunidos con la finalidad de caminar a través de la Escritura y vamos a poner todo en las manos del Señor. Vamos a orar, quiero que cierre sus ojos y que oremos al Padre de las Luces. Señor, muchísimas gracias, eres bueno y fiel, Padre. Queremos ponernos en tus manos. Y Señor, te agradezco por todos nuestros hermanos que se encuentran en este momento, Señor, reunidos con la finalidad de escuchar el mensaje de esta mañana de domingo. Queremos pedirte que grabes en nuestra mente, en nuestro corazón, tu verdad, tu palabra, y arraigados y cimentados en el amor tuyo podamos prevalecer contra toda adversidad. Muchas gracias, Señor, el honor y la gloria son para ti. Tu nombre sea glorificado hoy y siempre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, pues bienvenidos todos y vamos a ir a la palabra del Señor. Recordaremos un poquito lo que hemos dicho o lo que hemos comentado en esta reunión pasada. Cuando se llega a la convicción plena de que hay ciertamente perdón en Dios, no valdrá la pena ni siquiera entonces preocuparse por sí mismo, ni afligirnos tanto, ni cuidarnos en los excesos, pues el Señor realmente está en control. Significa que Dios tiene el control de nuestra vida y que no hay nada que pase en nuestra vida que esté fuera de Él. Pero Él cada cosa la utiliza para formarnos. Y si nos sumergimos en nuestras penas, no con humildad, sino con autoconmiseración y repitiendo, yo soy un miserable, qué desdichado soy, no merezco el perdón, no merezco nada. Y cuando uno se coloca en esta posición quejumbrosa, nunca experimentaremos el bálsamo consolador del amor de Dios, pues estamos muy concentrados entonces en nosotros mismos. Olvidémonos de nosotros, pensemos en Dios y hagámonos uno con Él, que no aparezcamos nosotros sino Él, pues apareciendo Dios, entonces seremos salvos. Cuando los problemas nos perturban y experimentamos el insomnio por los asuntos pendientes, es porque pensamos en nosotros. Debemos de pensar en Dios, es la única forma en que podemos al día siguiente tener fuerzas. Si nosotros hiciésemos una vigilia, ¿verdad?, para estar en la presencia de Dios toda una noche, veremos cómo recuperamos la energía y nos llenamos de ella y la experimentamos todo el día. Desvelarse con Dios realmente es un refrigerio para aquellos que son espirituales. Recuerdo bien, ¿verdad? Una de las experiencias más maravillosas que viví después de conocerlo fue que pasé esa noche leyendo la Escritura y meditando en él. Pero al día siguiente no tenía cansancio, no tenía sueño, sino más bien había comprobado algo importante, ¿verdad? Que estar en la presencia de Dios realmente nos fortalece a todos aquellos, ¿verdad?, que le conocemos. Moisés permaneció 40 días y 40 noches en el monte sin comer ni beber. Éxodo 24, versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Cosa que es muy difícil humanamente hablando, pero se logra en la presencia de Dios. Porque cuando Dios te absorbe y te traga, podríamos decirlo así, como una aspiradora, donde realmente nuestra vida se encuentra en Él, no aparece más sino Él. Entonces ya no soy yo, sino es Él en mí. Entonces me siento fortalecido en Él. En ese momento viene la fortaleza a nuestras vidas. Tu problema o muchos de los problemas somos nosotros mismos realmente. Es estar pensando tanto en ti, en tus achaques, en tus deberes, en tus dolores, en tus cosas,
y necesitamos olvidarnos un poco de nosotros y pensar en Dios, y nuestro problema realmente se verá resuelto. Ahora, no es que desatendamos la vida, que no la pasemos realmente en la iglesia, como tantas ocasiones se llega a pensar, ¿verdad? Que esta es la forma de dedicarnos a Él, ir a la iglesia y quedarnos ahí todos los días. No enfrentemos, debemos de enfrentar con responsabilidad nuestra función en el hogar, en la sociedad. No hay una forma mejor de pensar en Dios sin romper el orden establecido en la sociedad. El cristiano tiene que ser responsable en todo, ¿verdad? Pues una vez que Dios nos absorbe de manera tal que no aparezcamos más nosotros y Dios sea el todo en nuestras vidas, todo estará en perfecto orden. Y no estamos hablando de que no tendremos problemas, sino de que nos elevará por encima de ellos, porque esta es una ley espiritual muy elevada, donde podremos alabar a Dios en el dolor. Y esto es lo que muchos no logramos entender. Dios es la causa de todo, por Él vivimos y nos movemos y somos. Hechos capítulo 17, versículo número 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Salmo 91, versículo 1 y el versículo número 4. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cuando Dios te arropa y te refugias en Él y te apoyas en Él, pones tu todo en Él y dejas de ser tú para que Él sea en ti. Ahí estarás seguro. Por eso Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego añade en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Y ese pensamiento es muy parecido al que se encuentra en Gálatas capítulo 2, el versículo número 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él me amó y se entregó por mí, por lo que yo ahora me entrego a Él. Tomo mi cruz y le sigo. En la cruz del Calvario Él me clavó y cuando resucitó, resucité con Él. Así que yo morí en la cruz y ahora estoy vivo en su resurrección. Él ocupó mi lugar, ahora yo ocuparé el de Él. Él tomó mi vida para que yo viva la de Él. En el Antiguo Testamento encontramos que cuando los asirios gobernaban al mundo, habían subyugado a todos los pueblos y Sennacherib desafió al pueblo de Judá y le dijo que poseería Jerusalén. Él venía como un conquistador. Entonces rodeó la ciudad santa, pero Dios dijo que él no entraría a ese lugar. Y fue el único sitio donde no pudo entrar el rey de Asiria en toda Palestina. Dios había dicho, Isaías 37, versículo número 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y vaya que Dios amaba a David. Por cierto, la palabra David significa amado. El rey David fue un hombre muy amado de Dios, con el cual hizo un pacto, lo que la Biblia llama Hechos 13:34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Y en ese momento en que Asiria ya había destruido el reino del norte, o sea, a las 10 tribus del reino de Israel, y ahora tenía rodeada Jerusalén para conquistarla, Dios dijo en 2 de Reyes capítulo 19, versículo 34, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a mi siervo.
Dios lo hizo por amor a David, por el pacto que hizo con él. Pero antes de hacerlo por amor a David, él lo hizo por amor a sí mismo. Todo lo que Dios hace cuando ama a una persona, aunque la beneficie, lo hace principalmente por amor a él mismo, para hacer notorio su poder, su gracia, su perdón, su sanidad, su liberación. Ahora veamos lo que Dios le dice a Israel, las 10 tribus del norte. Cuando le promete restaurarlo, le promete traerlo de las naciones y hacerle partícipe de un nuevo pacto. Israel había sido esparcido entre las naciones. Los asirios habían conquistado el reino de Israel. Los habían distribuido en el mundo entero. Así que regados por todas partes habían quedado. Mas sin embargo, Dios da esta promesa y le dice, les promete restaurarlo, traerlos de las naciones, de hacerlo partícipe de su pacto. Esto significa que si Dios había sido conocido por el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida, pues iba a ser más sobresaliente el hecho de traer en un éxodo a todo su pueblo de las diferentes naciones. Y Dios sería conocido por ello. ¿Verdad? Ezequiel 36, versículo 17 al 28. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. En el versículo número 22 dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Ahora, en el versículo 32 vuelve y recalca Ezequiel 36-32, dice, no lo hago por vosotros, dice Jehová, el Señor. Sabedlo bien, no lo hago por vosotros. Por el mal proceder de Israel, el nombre de Dios fue blasfemado entre las naciones. Es necesario que entendamos que nosotros como pueblo de Dios llevamos su nombre. La gente nos relaciona con el nombre de Dios, y cuando nuestra conducta no lo representa, su nombre es profanado y blasfemado. Entonces Dios, como en el caso de Israel, sale en defensa de su nombre y actúa para vindicar su prestigio. Dios ama a Israel, pero ama más su nombre. Él dijo, Ezequiel 36:21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones.
a donde fueron. Aunque el Señor sentía tristeza por la condición perdida de su pueblo, su dolor era por causa de su nombre profanado entre las naciones. Restaurando a Israel, reivindicaba su nombre, y vindicando su nombre, restauraba a Israel. Cuando Dios ama su nombre, nos está amando a nosotros simultáneamente, porque Él nos dio su nombre. Efesios capítulo 3, versículo 14 y versículo número 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Su nombre y su pueblo son como el fondo y la forma que no se pueden separar. Ahora veamos cómo los grandes intercesores de la Biblia descubrieron esto y de qué manera se dirigían a Él cuando querían conquistar el corazón de Dios. Por ejemplo, cuando Daniel estuvo orando a Dios para que fuera restaurada Jerusalén después de los 70 años, reconoció el pecado de ellos y de sus padres, diciendo que no merecían perdón. Mas dijo Daniel 9, 18 y 19: Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y cuenta Daniel que aún estaba él hablando, orando y confesando su pecado, así como el del pueblo de Israel, en súplica, cuando el Señor envió a Gabriel. Daniel capítulo 9, versículo 20 y 21. Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte de Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Ahora es bueno que sepas que estas no son palabras mágicas realmente, pues Dios sabe si lo que decimos o pedimos es realmente para que su nombre sea glorificado. No digamos como aquellos hombres, ¿verdad?, que fueron contemplados como exorcistas ambulantes que se mencionan en el libro de los Hechos, ¿verdad? Los cuales, poniendo atención en la forma en la cual se echaban fuera los demonios, se comentaron entre ellos y pensaron: mira eso, solo hay que decir en el nombre de Jesús y los demonios salen inmediatamente. Vamos, hagámoslo nosotros. Sin embargo, cuando encontraron a un hombre endemoniado, le dijeron en Hechos capítulo 19, verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El demonio les respondió en Hechos 19:15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y dice que les saltó encima y dominándoles les pegó de manera tal que se fueron heridos y desnudos. ¿Por qué les pasó esto? Porque decir en el nombre de Jesús no es algo clave. Cualquiera puede decir en el nombre de Jesús, pero no pasa nada. Pero hay un día donde el Espíritu Santo da fe para pronunciar ese nombre, da unción para proclamar ese nombre y nos alinea con la voluntad de Dios de tal manera que el muerto vuelve a la vida, la enfermedad se cura, los demonios salen y lo torcido se endereza. Testificamos del poder que hay en el nombre de Jesús, pues cuántas veces hemos estado diciendo a un enfermo: sé sano en el nombre de Jesús. Y quiero hacer una fuerza en mi espíritu, pero no pasa nada. Otros días estoy exhausto y tengo ganas de decirle al hermano que viene para que se ore por él, decirle que regrese otro día, pero a la insistencia, por la necesidad que el hermano tiene,
someto mi alma y oro por el hermano, y apenas pongo la mano y sucede. La unción desciende y se produce el milagro. Ahí es cuando nos damos cuenta de que no es nuestra fuerza y tampoco es que nosotros nos empeñemos en que se cure, sino que hay momentos en que la virtud sale cuando se pronuncia el nombre del Señor. Tomemos en cuenta que eso no es una clave, sino que esa unción sale del Espíritu por la fe, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos da para pronunciarlo y el enfermo sana, siendo Dios el todo en todo. Comprendido eso, vemos cómo todas nuestras oraciones van a cambiar realmente. Dios se va a glorificar, pero por amor a su nombre. No porque lo quiera o porque lo necesito. Puede que alguno diga, pero Jesús dijo en Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y la respuesta a esto es que Él lo hará. No hay ninguna contradicción en esto, pues veamos en la segunda parte del versículo que incluso Cristo dice que lo hará. Pero ahora nosotros preguntamos, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, que hasta Jesús, cumpliendo lo que nos prometió, busca que Dios sea glorificado, que Dios sea el todo en todos. En el libro de Romanos capítulo 11, versículo número 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Notemos las tres expresiones en Romanos capítulo 11, verso 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿De quién son todas las cosas? De Él. Es decir, que cuando no habíamos nacido, todas las cosas eran de Jesús. Y cuando partamos o nuestra vida termine, todas las cosas seguirán siendo de Él. La lucha del Padre no es para que todas las cosas sean del Hijo, porque todas las cosas han sido de Él y son de Él desde antes de la fundación del mundo. Podemos decir, ¿para qué entonces tantos sermones y capítulos en la Biblia para convencernos de lo que nos ha dicho desde el principio, que Dios tiene que ser el todo, si todas las cosas siempre han sido de Él? Por la sencilla razón de que Dios nos quiere hacer parte de su todo. Porque si tuviésemos la prerrogativa para decir como elegido de Dios, yo no le voy a dar el todo a Dios. Me rehúso a hacerlo. Decido vivir mi vida y hacer lo que me plazca, tal como decías y vivías antes. ¿Crees tú que por esa razón dejará Dios de ser el todo? No. Mas si eso sucediera, perderíamos la oportunidad, la gracia de ser parte del todo. Pero Dios continuaría siendo el todo aún sin nosotros. Él antes fue el todo, ahora es el todo y después será el todo. La razón por la cual el Espíritu insiste en que aquí en la tierra Dios debe ser el todo es porque el diablo nos dañó a nosotros, a ti y a mí. El Señor envió a Cristo para someter todas las cosas, liberarle del yugo del diablo, para traernos otra vez al todo por amor. No obstante, si decidiéramos que Dios no sea el todo en nuestras vidas, todavía Dios sería el todo en todo, inclusive sin ti o sin mí. Así que declara y bendigamos a Dios porque haya deseado que seamos parte, porque nos haya redimido a través de Cristo y haya restaurado nuestra vida. Demos gracias porque Él nos llamó y nos ha hecho nacer en el reino para ser el todo en nuestra vida. Dios nos hace una pregunta. ¿Estamos permitiendo que el Señor en nuestra vida sea el todo? ¿En todas las cosas? ¿Es Dios realmente el todo en nuestras facultades, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu? ¿Es el todo en nuestro intelecto, en nuestra voluntad, en nuestros afectos, en todos nuestros planes, en nuestro tiempo, en nuestra herencia, en nuestros dones,
en todo lo que eres como ser? ¿Le quieres decir al Señor, quiero que tu propósito se cumpla en mi vida enteramente? Que todas las cosas que hay en mí, en mi casa, en mi relación matrimonial, que todo lo que me pertenece sea tuyo, por ti y para ti. Así son las cosas de fe. Pues si así lo hicimos, esa sencilla confesión que brotó de nuestro corazón puede ser la solución para nosotros hoy. Dios es sencillo y simple. Él no se complica, ni se complica las cosas, ni nos complica a nosotros las cosas. Él es el solo sabio Dios, y su sabiduría no hay quien la alcance, pero hace las cosas comprensibles para que nosotros las entendamos. Buscamos que Dios dé un giro a nuestra vida y escuche nuestra oración. Dios quiso que Cristo fuera el todo para que en todo tenga la preeminencia. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este pasaje nos dice que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esto nos dice que Dios sometió todas las cosas a Él, y en el versículo número 23, Efesios capítulo 1, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Esto nos dice que para que Cristo fuera la plenitud y la llenura, y lo llenara todo en todo. Por tanto, Cristo es el instrumento de Dios para reunir todas las cosas. Cristo es el medio de Dios para poner todas las cosas en orden. Cristo es el instrumento de Dios para conquistar todas las cosas que el diablo desajustó. Dios sujetó todas las cosas al Hijo. Al final, cuando el Hijo someta todas las cosas, entonces Él mismo se va a someter al Padre para que Dios sea el todo y en todos. Hebreos capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Es decir, Dios no entregó a los ángeles la sujeción del mundo venidero o verdadero. En el versículo 7 está hablando del hombre, pero se puede aplicar a Cristo como Hijo del hombre y el sustituto nuestro. Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios sometió todas las cosas debajo de los pies de Jesús, y no entregó a los ángeles el mundo venidero, sino que lo entregó al Hijo. Y esta es otra forma de decir lo mismo, que Dios sometió todas las cosas y no hay nada que el Padre no haya sometido al Hijo. Ahora, la segunda parte del versículo 8 nos dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Se refiere al hombre, pero se puede aplicar a Jesús como representante y restaurador del hombre. No obstante, el hecho de que no lo veamos reinar no significa que no está ocurriendo. ¿O no dice la Biblia que Dios llama las cosas que no son como si fueran? Romanos 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Aunque no lo vean, Dios lo hizo.
Y si Dios lo hizo, es verdad. Fue hecho ya. Lo sabemos porque el Espíritu Santo lo está obrando en el proceso de santificación y la iglesia lo está haciendo a través del ministerio de la predicación, cuando lleva el reino de Dios a las almas. Cuando el Espíritu Santo vence al diablo en cualquier problema de liberación, en cualquier manifestación demoníaca, lo está logrando delante de nuestros ojos, lo estamos viendo. Sin embargo, lo más importante no es lo que se ve, sino lo que ya el Padre decretó antes de los tiempos de los siglos. Cuando Dios decreta algo, ya es, aunque no haya acontecido. Porque todo lo que Él ha llamado a la existencia en su santo consejo se cumplirá. Pues no hay nada ni nadie que se oponga. No hay nada ni nadie que impida u obstruya su voluntad agradable y perfecta. La forma en que nosotros podemos disfrutar esta verdad es creyéndola. Pues aunque las cosas no se vean a nuestros ojos, ya son. Porque ya Dios decidió que así fueran. ¿No dice la Biblia que nosotros fuimos salvos antes de la fundación del mundo? ¿No hace 20 siglos que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué dice la Biblia que somos salvos desde antes de la fundación del mundo? ¿No habla la Biblia de que Dios se propuso hacer esas cosas en Cristo? Antes de que ocurrieran, ya Él se las propuso y las hizo. Eso lo podemos testificar con nuestras propias vidas, por nuestro nuevo nacimiento. Mas a pesar de que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, sabemos que ya lo están, porque con seguridad lo serán. Y si eso tarde o temprano ocurrirá, tenemos que darlo como un hecho. Ya todo ha sido consumado, pues escrito está, Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Podemos decir que esta es una contradicción, que es una locura. Y diremos a esto que en la lógica humana puede que parezca un absurdo. Pero en la verdad de Dios es algo sensato. Es algo ciertamente atinado. Sin embargo, no podemos negar que vemos que todas las cosas, ¿verdad?, no le están sujetas. Pues creamos que ya lo están, porque así es. Y eso lo podemos explicar con nuestras propias vidas. Antes, cuando oíamos hablar de Dios, pensábamos que creíamos en Él. La crucifixión de Cristo nos impactaba en Semana Santa. Y eso de la salvación lo veíamos como un camino inventado por fanáticos religiosos que nos señalaban como pecadores. Cuando Dios nos engendró por el Espíritu y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, se cayó el velo de nuestra ignorancia y cayeron las escamas religiosas de nuestros ojos. El Espíritu Santo realizó la obra del nuevo nacimiento en nuestra vida. Y entonces vimos que la palabra de Dios ciertamente se cumplió en nosotros. Estamos viviendo aquello que ya Dios había predestinado y revelado en su palabra, antes de que nosotros hubiésemos nacido. Gloria a Dios porque Él es fiel y cumple lo que promete. Todo lo que Dios ha prometido lo ha hecho y lo ha cumplido fielmente. Por eso tenemos que tener la seguridad de que si Él lo dijo, si Él se lo propuso, entonces ya pasó, ya lo hizo, aunque no haya ocurrido todavía, porque será y se va a hacer, ya está, ya lo es. Quizás nos preguntemos, pero si Él es Dios y lo que quiere hacer lo hará conmigo o sin mí, ¿por qué razón necesito intervenir en este asunto? Porque Dios también le pareció bueno hacernos partícipes de esto. Hebreos capítulo 3, verso 14.
porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿De qué manera? Por la fe. Debemos tener siempre presente esto. Cuando Dios nos da la fe para creer, nos está dando la certeza de que lo que no se ve ya es. Y en esta convicción nos desmayamos por la esperanza de alcanzar aquello que Dios prometió. Por la fe, nosotros participamos de esa verdad, de que aunque no veamos las cosas, si Dios las dijo, si Dios se las propuso, ya son. Si bien todavía no las vemos, pero ya son. Nuestras vidas han sido sujetadas a Dios porque ya Cristo las sujetó. Por tanto, por fe, ya podemos ver el día cuando todos nosotros estaremos en la presencia de Dios, disfrutando de ese momento en que Dios sea el todo en todos. Por la fe podemos ver el momento de la glorificación, ese momento prometido por Dios en que en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, esto corruptible, nuestra herencia adánica, será vestido de incorrupción, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Ya lo vemos, ¿verdad? Me puedo ver cuando este cascarón de mi cuerpo se derrita en su presencia y sea vestido con mi tabernáculo celestial y todo lo que impide sea quitado. Estamos seguros de que esto ocurrirá. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque Dios ya lo proclamó. Porque Dios ya lo prometió. Porque Él se comprometió inclusive en un pacto. Hebreos capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y si para Dios es verdad, y Dios no miente, entonces eso tiene que ser verdad hoy en mi vida. Y si las circunstancias que rodean mi vida me impiden disfrutar de esa verdad, entonces le pediremos al que puede salvarme que aumente mi fe para que pueda comenzar a vivir en esa seguridad hoy, como si fuera ya. ¿Verdad? Realmente Dios ha hecho todo y hay promesas grandes, maravillosas que están esperando, estamos esperando recibir. ¿Las recibiremos? Claro. ¿Tendremos vida eterna? La tenemos. ¿Iremos al cielo? Desde luego. Estaremos juntamente con Él para siempre. Así es. Ha preparado un lugar para aquellos que le aman. Así es. Está escrito y es una verdad. Dios ya lo dijo, Él lo cumplirá en su momento. Así que tú y yo afirmémonos en la fe, permanezcamos en Él y no dudes de las cosas. ¿Verdad? Levanta tu rostro, tu cabeza y mira tu mañana con esperanza, porque Él viene y viene pronto. Muy bien, les agradezco mucho el haber estado con nosotros. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz. Señor, gracias. Yo bendigo cada familia aquí representada y te ruego que los guardes a todos en el hueco de tu mano. Pelea sus batallas, manifiesta tu poder a su favor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Dios les bendiga a todos, la paz de Dios sea con ustedes. Amén.